Buenos días, hoy es martes 19 de mayo. Continuamos trabajando en 3 dimensiones y si ayer os hacía una pequeña introducción de este tema de cuerpos geométricos, hoy lo que vamos a hacer es, corregir lo que deberíais tener apuntado y os pondré también alguna cosilla de tareas. Ayer os contaba que los cuerpos geométricos se diferenciaban en dos grandes grupos, que eran los poliedros y los cuerpos redondos. De los poliedros os decía que sus caras eran polígonos y que tenían estos tres grandes tipos, prismas, pirámides y poliedros regulares. Se caracterizaban diciendo el número de caras, de aristas y de vértices. Y con respecto a los cuerpos geométricos, decíamos que al menos una de sus caras es una superficie curva y teníamos estos tres tipos, cilindros, conos y esferas. Ya no teníamos caras, aristas y vértices, sino que una de las cosas con las que íbamos a caracterizar esos cuerpos iban a ser la generatriz. Y las tareas que teníais que hacer era definir o bien en la libreta o en el ordenador cada uno de esos términos que estábamos hablando, incluir una representación de los mismos, decir cuántas caras, vértices, aristas tiene, si es que tiene. En el caso de que tuvieran generatriz, pues identificarla, y luego ya os pediría esta de aquí, que de momento lo ha hecho muy poquita gente. Entonces hoy lo que vamos a hacer es ir hablando un poco de los tipos de poliedros y los tipos de cuerpos redondos que tenemos, ¿vale? Los poliedros, recordamos que es porque todas sus caras son polígonos, son todas planas. En la primera clase eran los prismas. Vale, pues resulta que los prismas se caracterizan porque tenemos dos caras que van a ser las bases, por así decirlo, una base y una tapa, que son dos polígonos paralelos e iguales entre sí, ¿vale? O sea, esas dos tapas, la superior y la inferior, son iguales y son polígonos. Y después el resto de la superficie que encierra ese volumen, resulta que son paralelogramos, o sea, serían cuadriláteros, ¿vale? Después, cosas importantes. Por ejemplo, aquí nos diferencia dos grandes tipos. Puede ser un prisma recto, aquí tendríamos una de las tapas, la otra tapa, veis que son dos polígonos que son iguales entre sí, en este caso serían dos pentágonos y son paralelas. Y después las caras serían por un lado esta, por otro esta, por otro esta y así todo el rato, ¿vale? Serían esas caras laterales. Entonces, prisma recto, cuando las caras laterales forman un ángulo recto, vamos a ver aquí abajo, cuando forman un ángulo recto con la base, ¿vale? En cambio, podemos tener un prisma oblicuo, que es cuando está ligeramente inclinado, y entonces ahí, ¿qué ocurre? Que el ángulo que forma esa cara, o sea, las caras laterales con la horizontal, ya no es un ángulo recto. Vale, importante definir la altura del prisma, es la distancia entre sus bases. Cuando el prisma es recto es muy sencillo porque la altura es, pues nada, coincide con lo que mide, por ejemplo, esta arista. Pero cuando el prisma es oblicuo, la altura ahora ya no coincide con lo que mide esta arista. O sea, ya no se relaciona con la longitud de esa cara de manera directa, sino que tendríamos que ver cuánto es la distancia entre estos dos planos, ¿vale? O sea, esta sería nuestra altura. Es importante saber identificar bien la altura de un prisma recto, porque luego eso nos va a hacer falta para hacer cálculos de volúmenes. Bien, simplemente, pues nada, eso. Cuando las caras laterales son rectángulos es un prisma recto y si son romboides es un prisma oblicuo, ¿vale? Otra manera de definirlo. El siguiente tipo de poliedros son los prismas. Sigo con los prismas. Perdón, que he pasado ya al siguiente. De los prismas podemos decir también que, se llaman diferente según cómo sea el polígono de las bases. De este modo, por ejemplo, podemos llamarle prisma triangular si las bases, si esas dos tapas son triángulos. Prisma rómbico, por ejemplo, si fueran rombos. Si tuviéramos cuadrado sería pues un prisma cuadrado, ¿vale? Cuadrangular.
Y un prisma hexagonal, por ejemplo, sería aquel que tiene en sus tapas pues el nombre de, o sea, un hexágono, ¿vale? Entonces nada, lo que os dice ahí, que le llamamos prisma regular cuando tiene por bases dos polígonos regulares, y según cuál sea ese polígono regular, hace que le llamemos de una manera u otra a ese prisma. Ahora sí, el siguiente tipo de poliedro son las pirámides. Vale, las pirámides pues es como una especie de prisma modificado, porque ahora resulta que acaba en punta. Tenemos una de las bases, pero la otra ahora resulta que ha desaparecido. Entonces esas caras laterales que antes subían paralelas, ahora resulta que convergen en un punto que es el vértice, ¿vale? Que es esa cresta. Entonces nada, ¿cómo la podemos definir? Pues es un poliedro limitado inferiormente por un polígono y superior y lateralmente por triángulos con un vértice común. ¿Vale? Claro, ahora las caras ya no son rectángulos, ahora resulta que van a ser triángulos para que converjan en ese vértice común. Tenemos nuestra base, que es el polígono de abajo, las caras laterales, que son los triángulos, y nada, ese vértice es el vértice de la pirámide, ¿vale? La altura de la pirámide es la distancia del vértice a la base. Es decir, que si yo la representara por aquí en esta figura, pues tendríamos que es esta. Porque me estoy imaginando que esta base sería una cosa así, ¿vale? Bueno, sí que es una pirámide, no es un círculo, vaya. Después nada, cuando la pirámide es un polígono regular y el vértice se proyecta sobre el centro de la base, resulta que es una pirámide regular. Es decir, si este vértice está justo centradito, cae justo en el medio de la base. Y además el polígono de esta base es un polígono regular, pirámide regular. Y dependiendo de cómo sea la base de la pirámide, un poco como lo que nos pasaba con los prismas, le podemos llamar pues pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, igual que antes. El tercer tipo de poliedros son los poliedros regulares. Estos poliedros regulares son bastante particulares y es porque solamente son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos regulares que sean iguales y además pues que en cada vértice tiene que concurrir el mismo número de caras, ¿vale? Entonces, solamente hay 5 poliedros regulares convexos. Convexos es que no se meten hacia adentro, ¿vale? La definición sería que todas las diagonales que podamos trazar que vayan de un vértice a otro por dentro de ese poliedro están también dentro del poliedro. Pero bueno, visualmente es que están, digamos, inflados esos poliedros y no se meten las aristas hacia adentro. Tenemos estos 5: tetraedro, cuyas caras son triángulos; hexaedro, cuyas caras son cuadrados; octaedro, cuyas caras vuelven a ser triángulos. De hecho son 2 tetraedros, ¿no? Uno sobre otro. No, perdón. No, porque serían 2 pirámides cuadradas, 2 pirámides cuadrangulares. Este octaedro sería como 2 pirámides cuadrangulares. Porque si os fijáis, tienen base cuadrada, ¿vale? Esas 2 pirámides, que si las unimos, formarían ese octaedro. Después tenemos el dodecaedro, que está formado por pentágonos, y el icosaedro, que está formado por triángulos de nuevo. ¿Cuántas caras tiene cada uno de estos? Nos lo indica ese prefijo: tetra, 4 caras; hexa, 6 caras; octa, 8 caras; dodeca, mejor dicho, serían 12, y por último icosa serían 20, ¿vale? 8, 6 y 4. Entonces, bueno, son unos cuantos muy particulares que tienen su propia categoría.
Luego, el otro gran tipo de cuerpos geométricos son los cuerpos redondos. La definición era que alguna de sus caras era una superficie curva, ya no eran todo el rato planos. El primer tipo eran los cilindros. Resulta que es como si tuviéramos un prisma recto, ¿vale? Pero en lugar de tener como bases polígonos con lados rectos, lo que tendríamos sería una circunferencia, ¿no? O un círculo. Entonces, si nos imaginamos esas dos tapas y después imaginamos que estuvieran unidas por una tela, ¿vale? Por así decirlo. Si separamos esas dos tapas, esa tela que une ambas caería y nos delimitaría ese cilindro. Bien, cuando hablamos de estos cuerpos redondos, os decía que hablábamos muchas veces de la generatriz. Es uno de los elementos característicos de, por ejemplo, el cilindro. ¿Qué viene siendo la generatriz? Es una línea que cuando hacemos girar alrededor de un eje, ese eje sería este de aquí, vamos a ver, el eje sería este, vale, o sea, sería como justo, imaginaos una lata o una botella a la que pasáis justo por el medio un hilo, ¿vale? O un palillo largo. Ese sería el eje. Entonces, este eje, que se supone que está pasando por aquí por el medio, que atraviesa por los puntos medios de las tapas de mi cilindro, si yo cojo este segmento recto que está a una cierta distancia R y lo hago girar a su alrededor, manteniendo siempre esa misma distancia R, si de alguna manera pudiera pintar esa superficie que va determinando ese segmento, tendría esa cara lateral que determina ese cilindro, ¿vale? Bueno, otra manera de decirlo es que lo podemos generar haciendo girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. O sea, en lugar de pensar en un segmento y entonces en un cilindro hueco, si pensamos en un rectángulo, por ejemplo, en este rectángulo de aquí, y lo hacemos girar alrededor de nuevo de este eje que había yo pintado en azul, obtenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Esa generatriz coincide con, o sea, la longitud de esa generatriz coincide con la altura del cilindro, ¿vale? Que va a ser también importante cuando queramos calcular el volumen de dicho cilindro. Después, el cono es más o menos como un cilindro, lo que pasa es que acaba en punta. Igual que nos pasaba entre pirámide entre prisma y pirámide, ahora nos pasa con cilindro y cono. Genial, pues entonces nada, un cono se puede generar haciendo girar ponemos como ejemplo las pirámides. Vale, nada. ¿Cómo podemos imaginar que se genera este cono? Su generatriz sería esta. Podemos imaginarlo como esa línea que la hacemos girar alrededor de este eje, manteniendo este punto fijo, ¿vale? Mantendríamos este punto fijo y después, manteniendo esta distancia R en la base, haríamos girar, ¿no? De manera que haríamos esto y nos determinaría ese cono. Otra manera de verlo es pensando en el triángulo, en este triángulo de aquí, y lo mismo, lo hacemos girar y de nuevo tenemos ese cono. Características de nuestra figura geométrica, de nuestro cuerpo geométrico, pues vamos a tener por un lado las dimensiones de la base y por otro lado la altura de ese cono, es decir, la distancia que hay entre el vértice, que es esa punta, y el centro de la base, ¿vale? O sea, y la base, mejor dicho. Una cosa interesante es esta de aquí. La hipotenusa del triángulo rectángulo mide lo mismo que la generatriz del cono, es decir, si nos centramos en ese triángulo generador de nuestro cono, esto de aquí es el radio, esto de aquí es la altura y este lado de aquí, esta hipotenusa, coincide con la generatriz de nuestro cono, ¿vale?
Y el tercer tipo de cuerpo redondo sería la esfera. Como dice aquí, es más complicado definirla que poner ejemplos. O sea, una esfera yo creo que todo el mundo la visualiza. ¿Cómo la podríamos definir de alguna manera? Pues sería algo así como darle volumen a un círculo, ¿vale? Inflarlo. Se puede generar haciendo que un semicírculo gire alrededor de su diámetro, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos esta figura de aquí, lo que podríamos hacer es imaginarnos este diámetro que atraviesa pues eso, justo por el medio nuestra esfera, y entonces si nos imaginamos este semicírculo y lo hacemos girar, obtenemos esa esfera, ¿vale? Cosas importantes de la esfera: el radio. Con el radio obtenemos cualquier cosa que queramos calcular de nuestra esfera, en concreto, por ejemplo, su volumen. De todo eso hablaremos dentro de un tiempo. Bien, ¿qué tarea vais a tener que hacer de este vídeo? Cuando hablábamos de los poliedros, teníamos estos tres tipos, ¿vale? Prismas, pirámides y poliedros regulares. Bien, esos tres tipos pueden ser cóncavos o convexos. Y os decía que los convexos eran cuando cualquier diagonal que tracemos interior a ese poliedro, uniendo dos vértices cualesquiera, esa diagonal está dentro de nuestro poliedro. Es decir, los normales, los que no están metidos para adentro, esos son los convexos. Pues resulta que tenemos esto, que si los poliedros, ya sean prismas, pirámides o poliedros regulares, si son convexos, cumplen la fórmula de Euler. Y diréis, ¿la fórmula de qué? Pues de eso va la tarea. Vuestra labor es iros a esta página web que está aquí escrita. Intentaré acordarme y poner también este link en la descripción del vídeo y así podéis acceder de una manera más directa. Es una página web, ¿vale? Es una página que se llama Gaussianos y el nombre del artículo es este, ¿vale? Aquí os puse una captura de pantalla de ese inicio. La fórmula de Euler, una maravilla matemática. ¿Qué tenéis que hacer? Leer ese artículo y escribir en un foro que habilité en Edisgal, que se llama La fórmula de Euler, lo siguiente: ¿cuál es la fórmula? Y quiero que me pongáis un ejemplo de poliedro para el que se cumpla dicha fórmula, ¿vale? En la fórmula de Euler dice que no sé qué, no sé cuánto. Podemos comprobarla con, pues, un cubo. ¿Y por qué exactamente? Pues porque el cubo tiene esto otro y esto otro, y entonces aplicando la fórmula de Euler vemos que sucede X. ¿Hasta cuándo tenéis? Hasta este viernes a las 2:30. Ya sabéis que desde la semana pasada os estoy poniendo las tareas como fecha límite para el viernes a las 2:30 de la tarde, y el último día que os mandaré tareas, o sea, en el último vídeo que os mandaré tareas será en el del jueves, de modo que tendréis el jueves entero, porque se publican a las 8:30 los vídeos, y la mitad del viernes para hacer las tareas que os vaya mandando. Pues nada más, hasta aquí con el vídeo de hoy. Ya me contaréis a ver qué encontráis de esa fórmula de Euler.